En primer lugar, vamos a continuar lo que habíamos hablado de úlceras y de patología de estómago y de duodeno. Vamos a terminar esos temas hablando de algo que es la hemorragia de tubo digestivo. Hemorragia de tubo digestivo. Es decir, vamos a hablar de sangrado de tubo digestivo. Hay que decirlo, el sangrado de tubo digestivo, su principal característica o el dato pivote que nos va a ofrecer nuestro paciente es la melena o la hematoquesia. La hematoquesia. Decíamos la melena, que es una evacuación con, donde las evacuaciones son negruzcas, huelen mal. Créanme, cuando huelan su primer melena no se les va a olvidar, huelen muy mal, huelen pésimo. O hematoquesia, que es que el paciente vomite sangre, ¿no? Si vomita sangre puedo pensar que tal vez está teniendo un sangrado de tubo digestivo alto, y la melena se debe, estas heces negruzcas, fétidas, se deben a que, por ejemplo, el paciente tiene un sangrado en el estómago, la sangre pasa por todo el tracto digestivo, por todo el intestino delgado, el intestino grueso, se digiere y entonces se integra a las heces, y las heces se ponen negruzcas por la hemoglobina que ya se oxidó y huelen mal, ¿no? Huelen mal. Algo muy importante de la hemorragia de tubo digestivo es que habitualmente ocurre en personas mayores de 40 años. Bueno, no, ahí es variable porque pues realmente más bien podríamos decir que es una patología de adultos. Se incrementa un poquito su frecuencia a los 40, 50 años. Y alguien que tiene una hemorragia de tubo digestivo, es decir, yo veo un paciente con hematoquesia y con melena, más allá de cuál sea el origen, tienen aproximadamente una mortalidad del 10%, pues es una patología muy importante. O sea, de 10 personas que yo vea con melena, una se va a morir. Así, por pura estadística, yo sé que una se va a morir. Entonces es una patología agresiva, es una patología que requiere un audaz diagnóstico, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a clasificar la hemorragia de tubo digestivo, el sangrado de tubo digestivo? Bueno, el sangrado de tubo digestivo lo vamos a clasificar en función de el ligamento de Treitz. ¿Dónde está el ligamento de Treitz? De sus clases de anatomía. ¿Dónde está el ligamento de Treitz, que es un ligamento que sostiene al duodeno? Bueno, si nosotros recordamos, el ligamento de Treitz es un ligamento que sostiene el duodeno, que está entre la segunda y tercera porción del duodeno. La segunda y tercera porción del duodeno. De tal forma que entonces todo sangrado que ocurra por arriba del ligamento de Treitz va a ser un sangrado de tubo digestivo alto. Es decir, arriba del ligamento de Treitz, entonces que incluya las primeras porciones del duodeno, donde se localizan la mayoría de las úlceras duodenales, que incluya al estómago o al esófago. Eso es un sangrado de tubo digestivo alto. Vamos a decir que hay un sangrado de tubo digestivo medio, que ese es más raro, desde el ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal. Entonces, desde el ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal, ahí vamos a decir que ese es un sangrado tubo digestivo medio, y todo lo que esté por debajo de la válvula iliocecal, es decir, ya corresponde a la mayor extensión del colon. Entonces vamos a decir al colon, al recto, al ano, vamos a decir que ese es un sangrado de tubo digestivo bajo, ¿sale? Todo lo que esté después de la válvula o posterior a la válvula iliocecal, en el colon, ¿no? Entonces ya sabemos cómo clasificarlo: sangrado tubo digestivo alto, medio y bajo. Vamos a hablar muy rápidamente de los datos pivote y de las principales eh, asociaciones, bueno, de las principales clasificaciones entre estos sangrados. Y el primero que tenemos es el sangrado de tubo digestivo alto. El sangrado de tubo digestivo alto corresponde aproximadamente al 70% de todos los sangrados de tubo digestivo. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo aquí? Entonces, ¿cuál es el sangrado de tubo digestivo más común? ¿El alto, el medio o el bajo? El alto. De hecho, el medio es muy raro. Casi hay libros que hasta solo lo dividen entre sangrado de tubo digestivo alto y sangrado de tubo digestivo bajo. Es muy raro encontrar un sangrado de tubo digestivo medio. Decíamos, es todo lo que está arriba del ligamento de Treitz, entonces estómago, esófago, duodeno, ¿no? Las primeras porciones del duodeno. Ahora, el sangrado, vamos a estudiar los temas de hoy como la mayoría,
desde una perspectiva fisiopatológica, porque eso nos va a dar una perspectiva, vamos a poder dar una clase rápida que cuando nosotros lleguemos a tercero T podamos entrar más a fondo a estudiar bien la enfermedad. Ya corresponderá a ustedes que entonces lean las guías de práctica clínica, lean las guías de manejo clínico, ¿sale? O se metan más de lleno a algún libro más propio, ¿no? El Harrison, el Farreras, o libros de cada especialidad, en este caso libros de gastroenterología, ¿no? El sangrado de tubo digestivo alto lo vamos a dividir de dos formas. Lo que puede sangrar más habitualmente, y lo dividimos de dos formas por su severidad también, puede ser que sea un sangrado digestivo varicial, es decir, que haya varices. ¿Dónde puede haber varices? En el esófago. Entonces, estamos hablando de que haya varices esofágicas, o un sangrado, le vamos a llamar no varicial, un sangrado no varicial, un sangrado no varicial, y casi siempre este sangrado no varicial a qué se debe a una úlcera péptica de la que ya hablamos la clase pasada. Aproximadamente el 10% del sangrado de tubo digestivo alto es varicial y el 90% es no varicial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es de peor pronóstico? El varicial, sin lugar a dudas, tiene peor pronóstico, Llega a tener una mortalidad, inclusive el sangrado varicial, una mortalidad al año, una mortalidad del 50% de las personas. O sea, alguien que tiene varices esofágicas y le sangran las varices. O sea, imagínense, ¿han visto las varices en las piernas de una persona que tiene insuficiencia venosa? Imagínense eso, pero en el esófago. Entonces, la mortalidad al año, si esas varices se rompen y sangran, es del 50%. La mortalidad de un sangrado no varicial, por ejemplo, una úlcera que no esté sangrando es menor, como de un 3 a 14%, 10% aproximadamente. Entonces, para ambos, ¿cuáles dijimos que iban a ser los datos pivote? Que haya melena o hematoquesis. A veces esto se traduce como vómitos en pozo de café, vómitos en pozo de café. Es decir, el paciente tiene emesis y en la emesis, en lugar de verse un contenido gastrobiliar, saliva, un contenido gastroalimentario, se ve como pozos de café, ¿no? Se ven de repente pequeñas manchas color café que pueden corresponder a sangre, ¿no? Entonces puede tener pozos de café y si entonces el paciente está sangrando, ¿cómo va a llegar conmigo? Va a tener melena, hematoquesis, vómito en pozos de café, más datos de que está perdiendo volumen, ¿no? Entonces me puede llegar con un choque, es decir, puede llegar a tener la tensión arterial bajita, puede llegar a estar taquicárdico, puede llegar a tener datos de un síndrome anémico si ya había sangrado antes, de un síndrome anémico, palidez de tegumentos, debilidad, astenia, dinamia, va a tener datos francos de deshidratación porque va a estar sangrando, me va a llevar a deshidratación. Y en ese sentido, cuando sea también un sangrado de origen varicial, va a tener probablemente estigmas de hepatopatía, que lo vamos a ver más adelante, estigmas de hepatopatía. Entonces, es este contexto más estigmas de hepatopatía. En el caso de una úlcera varicial, pues va a tener un síndrome eh, pues un síndrome ulceroso, ¿no? Un síndrome de una úlcera peptídica. Síndrome de una úlcera peptídica, que lo revisamos la clase pasada, puede ser alguien mejor más o menos joven, 30 a 40 años, que tal vez me pueda decir que tiene la asociación de que habitualmente le duele la boca del estómago, a lo mejor ese dolor aumenta con los alimentos si es una úlcera gástrica, mejora con los alimentos si es una duodenal, todo lo que vimos la clase pasada, no va a tener datos de que ya tenía una úlcera péptica. Entonces, eso no es muy difícil entenderlo. A veces algo común en los viejitos es que sangran, pero no nos dan melena, no nos dan hematoquesis. Entonces, en esos casos, nosotros pedimos para el diagnóstico, si no me da un sangrado franco, por ejemplo, eso es muy común que llega un paciente a urgencias o a piso de medicina interna, tiene una hemoglobina, no sé, supongamos que el día viernes 14 de enero, es un paciente que a lo mejor llega, no sé, por una neumonía, ¿no? O una diabetes descompensada. Y llega y tiene una hemoglobina de 13. Y resulta que el 17 de enero
ya tiene una hemoglobina de 11.5. Tú dices, ah, caray, perdió más de 1 gramo de hemoglobina en 2, 3 días. No es común. Entonces tú puedes pensar, a lo mejor por el estrés le empezó a sangrar una úlcera, o a lo mejor me está dando un sangrado que yo no estoy percibiendo porque no tiene melena, no tiene hematoquesis, y ahí en esos casos me sirve pedir algo que se llama un estudio de Guayacó, o mejor conocido como una sangre oculta en heces. Entonces voy a tomar las heces del paciente, le voy a pedir una prueba de guayaco para ver si tiene sangre oculta en las heces. Así también podría llegar al diagnóstico de un sangrado de tubo digestivo alto. Ahora, si el paciente llega con datos de choque, de deshidratación, ¿cuál va a ser la prioridad en mi tratamiento? Lo primero que voy a hacer es estabilizar al paciente, es estabilizar al paciente. Es decir, le voy a dar reperfusión, le voy a dar soluciones, le voy a dar líquidos con la finalidad de que yo pueda, con la finalidad de que yo pueda estabilizar el problema hemodinámico por la deshidratación o por el choque. Ahora, no me conviene mucho hidratar demasiado al paciente. Algo que no está bien es sobrehidratar al paciente o sobrecargarlo de volumen, porque si el sangrado es por varices esofágicas y yo le pongo demasiado volumen, así muchos litros de solución muy rápido, si yo lo sobrecargo de volumen, por eso es algo que no debo hacer, y el sangrado es por varices esofágicas, las varices se van a romper más rápido. Imagínense que tienen el esófago y el esófago está lleno de varices, es decir, de venas tortuosas, gordas, grandes. Si yo les pongo más volumen, entonces las varices se van a romper y el paciente va a sangrar más, va a sangrar más. Ahora, ¿cuál creen que sea el tratamiento después de estabilizar al paciente? Esto sí ya depende mucho del gastroenterólogo, son cosas más específicas que tienen que ver a detalle en tercerote. Em, pero en primer lugar, bueno, el tratamiento va a ser sin lugar a dudas endoscópico. Entonces, yo tengo a alguien que está sangrando del tubo digestivo, la porción alta, lo meto a la endoscopia, entonces va a ser una endoscopia urgente, lo meto a la endoscopía y entonces así voy a ver si tiene varices esofágicas, si tiene una úlcera péptica, si tiene una úlcera gástrica. Y la endoscopía decíamos que es un estudio diagnóstico y terapéutico. ¿Por qué diagnóstico terapéutico? Porque, por ejemplo, si yo veo que son varices esofágicas, entonces voy a agarrar una liga y las voy a ligar y las voy a cerrar. Si es una úlcera lo que está sangrando, si yo tengo una úlcera que está sangrando, entonces la voy a cauterizar para que deje de sangrar con mi endoscopía. A veces acompañado a la endoscopía, a veces acompañado a la endoscopía, yo puedo dejar algo que me ayuda a dejar de sangrar, es dejar omeprazol y B, y lo puedo dejar antes de la endoscopia o después de la endoscopia, ¿no? Entonces dejar un bolo de omeprazol y dejar el omeprazol y B, ¿no? Inclusive hasta lo puedo dejar en bomba de infusión, que esté continuamente el omeprazol. Ahora, si en la endoscopia yo veo que el sangrado es por una úlcera péptica, algo muy importante que les ayuda a los endoscopistas. Ojo, ¿quiénes son los endoscopistas? Un endoscopista es un gastroenterólogo que hizo una alta especialidad en endoscopía, es decir, es alguien que estudió 2 años medicina interna, mínimo, después se derivó a gastroenterología, hizo una subespecialidad en gastroenterología, hizo 3 años de gastroenterología y luego no recuerdo si es 1 o 2 años de endoscopía. Entonces es una alta especialidad, ¿no? En un endoscopista. Algo muy importante que ayuda a los endoscopistas, y eso es muy clásico, casi todos los libros te lo mencionan, eh, es muy clásico, casi todos los libros lo mencionan, es que como yo sé, yo puedo tener una úlcera péptica, una úlcera gástrica o duodenal, que a lo mejor esté sangrando en el momento que yo haga la endoscopía, o a lo mejor sangró unos días atrás y de repente se contuvo el sangrado por los mecanismos fisiológicos de la hemostasia del paciente. Entonces, ¿cómo yo voy a saber a quién le doy tratamiento endoscópico o quién no cuando yo vea las imágenes de la endoscopía? Pues bueno, lo voy a saber por medio de una clasificación muy habitual, muy mencionada, que van a estudiar más adelante en tercerote, que es una clasificación endoscópica de las úlceras, que es la clasificación de Forrest. Y la clasificación de Forrest divide las úlceras en 1A, 1B,
la úlcera 1A es que hay una hemorragia, y si yo entro y veo que la hemorragia está en chorro, hemorragia en chorro, es decir, yo veo con el endoscopio que está en chorro la hemorragia es una úlcera Forrest 1A. Si yo veo que la hemorragia babea, es una hemorragia babeante, o sea, nada más parece que no está en chorro la sangre, sino únicamente está salpicada, una hemorragia babeante, es un Forrest 1B. Vamos a decir que es un Forrest 1A cuando yo veo un vaso visible, o sea, yo veo un vaso visible, estoy viendo la úlcera, pero ya no tiene un sangrado activo, ya no tiene un sangrado activo, no está sangrando. Voy a decir que es un Forrest 2B cuando ya no hay un sangrado activo y solamente veo adherido, un coágulo adherido a mi úlcera. Sí, le veo un pequeño coagulito aquí, ¿no? Y ya no está sangrando. Algunos dicen que ese es el signo del pezón, ¿no? El signo del pezón, endoscopía, así lo describen los libros, en verdad. Un Forrest 2C, que es cuando únicamente tiene una cubierta de hematina, es decir, yo veo que esa úlcera en algún punto sangró, ya paró su hemorragia. O una clasificación Forrest 3, cuando eh, ya hay una úlcera que no tiene estigmas de sangrado, no tiene, o más bien sin estigmas de sangrado, ¿no? Sin estigmas de sangrado. Entonces, hasta qué clasificación de Forrest yo le doy tratamiento endoscópico? Es decir, ¿a todas las voy a cauterizar? ¿Las voy a quemar con el cauterio del endoscopio? No, no. ¿Hasta cuáles les voy a dar tratamiento? Hasta la 2B. Entonces, todas estas ameritan tratamiento endoscópico. Las demás yo las puedo dejar en observación. Para eso me sirve la clasificación de Forrest. Entonces pueden llegar a tercerote, a gastroenterología, a lo mejor ven un paciente y dicen, tiene que ir a endoscopia, y dicen, sí, ya me sé la clasificación de Forrest. ¿Qué Forrest tuvo después de la endoscopia? Ya podrán ser todos estudiantes, unos estudiantes fresas que digan, sí, ya me lo sé. No, no hagan eso, no hagan eso. Siempre hay que ser humildes con el conocimiento, pero ya, podrían decir eso. No, claro, Forrest un 9, simple. Entonces, ahora, eso es por parte de la hemorragia del sangrado de tubo digestivo que se debe a una úlcera, a una úlcera no varicial. ¿Qué ocurre cuando el sangrado de tubo digestivo es varicial? El sangrado de tubo digestivo varicial se debe a varices esofágicas. ¿Por qué el esófago puede tener varices? Casi siempre esto se debe a hepatopatía. Vamos a hablar ahorita de enfermedad hepática crónica, de insuficiencia hepática crónica, que nos puede dar un montón de complicaciones. Vamos a explicarlo ahorita a muy grandes rasgos. Yo tengo a mi hígado y supongamos que en el hígado hay algo que ocasiona daño celular crónico. Por ejemplo, supongamos que es el maravilloso mundo del alcohol, supongamos que eso es que le produce daño crónico es el alcohol, o supongamos que a lo mejor es un cáncer, o a lo mejor virus de hepatitis C, virus de hepatitis C, que me da una hepatopatía crónica. Entonces, ese daño celular va a llevar a mi hígado. Mi hígado es un órgano que se regenera, ¿no? Mi hígado es un órgano que se regenera. Entonces va a llevar a mi hígado a fibrosis. Y para compensar esa fibrosis, mi hígado va a aumentar la producción de colágena, a tratar de regenerarse. Esa fibrosis en el hígado, esa fibrosis que se va a generar en mi hígadito, ¿a qué me va a llevar, chicos? Me va a llevar entonces a que la vena porta, que está en el hígado, la fibrosis por el daño celular va a aumentar la presión hepática. Y ese aumento de la presión hepática va a ser transmitido, ese aumento de la presión hepática va a ser transmitido a la vena porta. ¿Sale? Ese aumento en la presión. Es más que un aumento en la presión, lo que ocurre con la fibrosis es que aumentan las resistencias hepáticas. Y si ustedes se acuerdan, por un análogo
eso es parte hasta de fisiología cardiovascular, por un análogo de la ley de Ohm, para que haya un flujo de sangre en un órgano, un flujo que decimos Q, para que haya un flujo es directamente proporcional a la presión sobre la resistencia. Si la fibrosis aumenta la resistencia del, del hígado y eso aumenta la resistencia al flujo en la vena porta, entonces va a haber menos flujo en la vena porta. Para compensarlo, entonces la vena porta aumenta su presión y entonces esto a qué nos lleva a hipertensión portal. Entonces las varices esofágicas me van a hablar de hipertensión portal, pero ¿cómo se relaciona la porta con el esófago? Pues es muy claro, ¿no? Eh, hay una, nosotros sabemos que hay una circulación que está relacionada a nivel abdominal con todas las estructuras, ¿no? Entre el hígado y los vasos esplácnicos, los vasos gástricos. Entonces, este aumento en la presión portal, si es muy sostenido, va a ir aumentando la presión hidrostática en todo el tracto gastrointestinal y eso me va a llevar a que pueda aumentar la presión en las venas esofagogástricas. Entonces, este aumento en la presión portal hace que aumente la presión en el estómago, porque aumenta la presión en las venas gástricas, y ese aumento de la presión en el estómago hace que aumente la presión en las venas esofágicas. Entonces me lleva a un aumento de presión en las venas esofagogástricas. Y entonces, ¿qué creen? Si aumenta la presión en las venas esófagogástricas, entonces las venas de mi esófago se van a poner, en lugar de ser venas normales, se van a volver venas tortuosas y van a agrandarse y entonces eso va a generar que esas venas tengan varices, ¿no? Entonces eso me va a llevar a varices esofágicas. Entonces las varices esofágicas que me señalan hipertensión portal. ¿Qué pasaría si por alguna razón esa presión es tan grande que se rompe, que se rompe la varice, que se rompe la vena esofágica? Entonces va a empezar a sangrar y me va a dar un sangrado de tubo digestivo alto. Decíamos, solo corresponden al 10% de los sangrados de tubos digestivos altos, pero el sangrado de tubo digestivo alto a expensas de varices esofágicas es muy mortal, es muy mal pronóstico. Tiene una mortalidad de aproximadamente algunas series, dicen 50%. Imagínense, eso es muy parecido, por ejemplo, a la mortalidad de un Zika, de un síndrome coronario agudo, de un infarto. Entonces, ¿cómo me va a llegar el paciente? Me va a llegar en el contexto de alguien con insuficiencia hepática y con un sangrado de tubo digestivo alto. Digo, entonces si el paciente a lo mejor eso ya ocurre más en pacientes mayores de 40, 50 años, pacientes adultos, a lo mejor va a tener antecedente de etilismo crónico o de una hepatitis o de transfusiones sanguíneas, que eso le ocasionó la hepatitis, y entonces va a ser un paciente en el contexto de una enfermedad hepática que me llega con sangrado de tubo digestivo alto, que tiene melena o hematoquesia o vómito en pozos de café. Mal pronóstico. Y entonces ahí el tratamiento, yo puedo dar varias cosas. En primer lugar, pues yo puedo dar algo que se llama terlipresina, que es un vasopresor que va a hacer que, que hagan espasmo estas venas esofágicas para que dejen de sangrar, que hagan espasmo para que dejen de sangrar. Y sobre todo, pues, ¿cuál va a ser el tratamiento? Va a ser endoscópico. A veces dejan los endoscopistas una sonda de balones en lo que yo estabilizo al paciente, es decir, le pongo unos baloncitos alrededor del esófago para que dejen de sangrar las úlceras. Es una sonda que se infla y genera pequeños baloncitos que van a hacer que dejen de sangrar las úlceras. Y lo puedo utilizar, la sonda de balones, para puedo utilizar la sonda de balones mientras estabilizo al paciente. Ahora, después de que ya sepa que el paciente tiene varices esofágicas, después de que sepa que el paciente tiene varices esofágicas, entonces que tengo que darle un beta bloqueador, porque el beta bloqueador disminuye la presión de las venas esofágicas. Entonces le voy a dejar, por ejemplo, propanolol. Entonces, si ustedes pueden decir, ah, caray, alguien con cirrosis le dejaron propanolol, si es algo cardíaco, sí, porque es para las varices esofágicas.
Qué padre, ¿no? Qué padre. Esto es pura fisiopatología. Y yo les expliqué como los datos pivote a raíz de eso. Yo los invito a que cuando ustedes estén en tercer año hagan ese mismo ejercicio de decir, a ver, si yo conozco la fisiología, o sea, jamás estudien un tema sin leer primero cómo es la fisiología normal. De hecho, aquí en la facultad adolecemos de esto porque no nos dedicamos a hablar de fisiología hepática y eso está muy mal, no lo hacemos de lleno. Más o menos en tercer bloque, pero deberíamos de hacerlo más ampliamente porque esto es muy común en las personas. Ustedes estudien un tema y primero estudien, todos los capítulos lo hacen, la fisiopatología. Y si entienden la fisiopatología, van a darse cuenta que casi todos los signos y síntomas del paciente tienen tienen una explicación. En ese sentido, cuando estén en tercer año, pongan mucha atención a anatomía patológica, que es ver a nivel celular cómo cambia el cuerpo por los efectos fisiopatológicos de las enfermedades. Entonces, varices esofágicas, sangrado de tubo digestivo, casi siempre en alguien con cirrosis, es decir, con hepatopatía franca. Dudas hasta aquí está padre, ¿no? Ahora, sangrado de tubo digestivo medio. Sangrado, vamos a ver rápidamente los otros de tubo digestivo medio. Este es poco frecuente, hay que decirlo. Poco frecuente. Este es poco frecuente. Y casi siempre se debe a alteraciones anatómicas, anatómicas en los vasos. En los vasos sanguíneos se debe a algo que se llama angiectasias. ¿Qué son las angiectasias? Que los vasos sanguíneos son más pequeñitos, están ectásicos, son más chiquitos y entonces se rompen con facilidad y sangra el colon. Es más raro, pues, con decir eso está normal, ¿no? Llévense nada más eso. De hecho, por ejemplo, hay algo muy interesante, es muy común en algo que se llama síndrome de Heidy. Y el síndrome de Heidy son personas que tienen angiodisplasias, angiectasias en el tubo digestivo y además por la misma alteración inmunológica que les genera las angiectasias tienen estenosis de la arteria aórtica. Entonces, síndrome de Heidy, angiectasias más estenosis aórtica, eso no importa mucho, quédense nada más lo que les escribí en el pizarrón electrónico. Y por último, bueno, sangrado de tubo digestivo bajo. Sangrado de tubo digestivo bajo. Entonces decíamos, es todo aquel que va más allá, que está después, que está posterior a la válvula ileocecal. Entonces, si está posterior a la válvula ileocecal, también otra recomendación, así como yo les pongo cuadritos y les voy diciendo como las clasificaciones los van a ayudar a ubicarse. A sangrado tubo digestivo alto, arriba del ángulo de Treitz. ¿Qué está arriba del ángulo de Treitz? Duodeno, estómago, esófago. Entonces, de huevo uno de esos tres sangra. Sangrado tubo digestivo bajo, posterior a la válvula ileocecal. Entonces, ¿qué está sangrando? O el colon, el recto o el ano. No hay más. Entonces, sangrado de tubo digestivo bajo. Ahora, en ese sentido, el sangrado de tubo digestivo bajo se debe principalmente, vamos a enunciar dos causas. Uno, la enfermedad diverticular, o sea, que sea por divertículos, diverticular. Otro muy común, ¿cuál va a ser cuál va a ser el dato pivote aquí? ¿Cuál va a ser el dato pivote aquí? Yo aquí les había puesto hematoquesia, ¿no era? Pequeña aclaración, aquí les puse en sangrado tubo digestivo alto hematoquesia. Esto es hematemesis, aquí me equivoqué y es hematemesis, ¿eh? O sea, que vomite sangre. Porque ¿cuál va a ser el dato pivote del sangrado de tubo digestivo bajo? Ahora sí va a ser ahí me equivoqué, se me confundieron las palabras, no hagan eso porque eso es un error garrafal. Que les digo, estoy posguardia. Qué curioso, ¿no? Les digo que no hagan algo y yo lo hago. Yo confundí esto. Siempre pasa, siempre en la vida. En fin, quedé como estúpida, pero bueno, no importa. El, ¿Cuál va a ser el síntoma cardinal? Hematoquesia. ¿Cuál va a ser el síntoma cardinal? Hematoquesia, la hematoquesia. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere la hematoquesia? La hematoquesia es que entonces en la sangre, en las heces yo tenga sangre fresca. Entonces, ¿qué estoy descubriendo? O sea, sangre fresca, sangre rojo, rutilante. Yo en las heces puedo tener dos tipos de sangre. Sangre fresca, que se manifiesta como hematoquesia, es decir, el paciente me va a decir que hace del baño y hace con sangre y le pregunto cómo se ve la sangre. Es roja, es rutilante, se ve fresca, se ve como que está sangrando. O el paciente puede tener melena.
¿Qué quiere decir? Que tenga melena, que la sangre ya no está fresca, es una sangre que ya se digirió. Entonces, la sangre, las heces van a ser oscuras, negruzcas, fétidas, fétidas. Ok, entonces voy a tener esos dos escenarios. Entonces, el síntoma cardinal, hematoquesia. ¿Cuáles son dos patologías que principalmente me pueden dar sangrado tubo digestivo bajo, el paciente va a llegar con hematoquesia, la enfermedad diverticular, otra súper común, la enfermedad hemorroidal? La enfermedad hemorroidal es decir, pues, que le sangren las hemorroides. Todos tenemos hemorroides, es algo fisiológico. No es fisiológico, es que sangre, ¿no? Enfermedad hemorroidal. Enfermedad hemorroidal, ¿no? Pues que le sangren las hemorroides. Ahora, en ese sentido, chicos, en ese sentido, vamos a hablar los datos pivotes de estas dos enfermedades. En primer lugar, vamos a hablar súper rápido de de enfermedad diverticular. Enfermedad diverticular. Yo ya les había hablado de esto. ¿Qué son los divertículos? La enfermedad diverticular es una enfermedad donde en el colon aparecen divertículos. Entonces hay diverticulosis, ¿no? Hay diverticulosis, es decir, diverticulosis. Hay divertículos en el colon. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase de ayer de disfagias que yo tenía el divertículo de Zenker, ¿no? Que decía que el divertículo de Zenker era una protrusión de la pared posterior de la faringe. Entonces, ¿qué son los divertículos? Protusiones, protusiones de la pared. Entonces quiere decir que está mi colon, que está la mucosa del colon, que está la pared del colon, y entonces la presión vence a la pared del colon, vence a la pared del colon, vence a la pared del colon, y y entonces se forman los divertículos, ¿no? De hecho, algo muy interesante, ¿qué pared del colon es un poquito más estrecha? ¿La del colon izquierdo o la del colon derecho? Tiene un menor radio la del colon izquierdo. De hecho, el que aparezcan divertículos, estas protusiones de la pared, ¿a qué se debe? Obedecen a un principio fisiológico, que es la ley de Laplace. Esto solo se los voy a decir porque me encanta la ley de Laplace. Si se acuerdan, la ley de Laplace decía que la presión al colapso de una estructura tubular, como por ejemplo el colon, como por ejemplo los bronquios, como por ejemplo los vasos sanguíneos de cualquier estructura en forma de círculo o tubular, la presión al colapso es igual a la tensión superficial de la pared sobre el radio. Eso decía la ley de Laplace, ¿no? Por ejemplo, en el caso del colon, el radio es un poquito más pequeño, es un poquito más pequeño en el colon izquierdo. Entonces hay más divertículos en el colon izquierdo. Si el radio es más pequeño, la presión al colapso es más grande y eso hace que entonces salgan divertículos en el colon izquierdo. ¿A quién le pasa mucho esto? ¿Quién ya pierde fuerza en la pared? Los ancianos. Este es un proceso fisiológico que tengamos divertículos. Entonces, la enfermedad diverticular, es una enfermedad de ancianos, una media aproximada de 70 años. De hecho, hay artículos que dicen que todas las personas a los 80 años, el 80-85% de la población ya tiene divertículos en el colon. ¿Sale? Ahora algo muy interesante. Hay más divertículos en el colon del lado izquierdo. Si los divertículos salen en el colon del lado derecho, en el colon derecho, como son más raros, como la pared es más fuerte teóricamente en el lado derecho, entonces estos tienden con como que digamos que son más fuertes, la pared, la fuerza para que forme una protrusión es más, digamos que en el colon derecho, como se supone que tiene mayor radio, es más difícil que salgan divertículos y cuando salen son divertículos con mayor fuerza, con mayor presión, y entonces los del colon derecho son divertículos que habitualmente se rompen y si se rompen entonces empiezan a sangrar. Entonces cuando los divertículos salen en el colon derecho habitualmente sangran. Entonces la enfermedad diverticular, el que haya divertículos, es una enfermedad de ancianos y la enfermedad diverticular la voy a clasificar de dos maneras, es decir, el paciente puede llegar en dos escenarios. Puede ser una diverticulosis, una diverticulitis, perdón, o una hemorragia diverticular. O una hemorragia diverticular. Es decir,
La diverticulitis quiere decir que los divertículos se inflaman y duelen. Entonces, en este caso, el dato primordial va a ser el dolor, predominantemente en colon izquierdo. Entonces, al paciente, soy un paciente anciano que me va a dar datos de irritación peritoneal, que le va a doler el colon izquierdo, que le va a doler el cuadrante inferior izquierdo, y va a haber dolor y además puede tener fiebre, ¿no? Por la inflamación de estos divertículos. Y la hemorragia diverticular más bien es un paciente donde no hay dolor, no dolor, no hay dolor, pero hay sangrado de tubo digestivo bajo. Es una enfermedad, una hemorragia diverticular. Ahí no se inflamaron los divertículos, se rompieron y sangraron. ¿Sale? Em, si el problema fuera una hemorragia diverticular, lo que yo voy a hacer es que voy a meter al paciente a una colonoscopía, sí, como una endoscopía, pero ahora del colon. Voy a entrar por abajo, no por arriba. Y entonces en esa colonoscopía yo voy a poder de la misma manera ligar o coagular los divertículos que están sangrando, es decir, voy a detener la hemorragia. Entonces, la colonoscopia me permite tener el tratamiento, detener la hemorragia, parar la hemorragia. ¿Por qué? Porque la colonoscopia me va a permitir ligar el sangrado. En cambio, jamás, si yo sospecho que es una diverticulitis, esto apréndanlo para la vida, si yo sospecho que el paciente tiene una diverticulitis, jamás le hago una colonoscopia, porque si no, cuando entre el colonoscopio, cuando entre el endoscopio al colon, lo que va a pasar es que, que puedo reventar los divertículos inflamados y eso va a hacer que el paciente tenga un cuadro de abdomen agudo y eso no me conviene. Lo voy a dejar peor al paciente porque le voy a reventar los divertículos que estaban inflamados. Nunca le hago colonoscopía. Entonces, ¿cómo diagnostico a estos pacientes? Le hago una tomografía. Le hago una tomografía. De hecho, para diverticulitis la tomografía tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad de casi el 100%. Me sirve mucho. Voy a decir, ah, sí, ahí están los divertículos y se inflamaron. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si están inflamados, le voy a dar antibiótico y si la inflamación es muy amplia, va a ser tratamiento quirúrgico. Hay pacientes a los que les va muy mal, muy mal, que inclusive em, hacen peritonitis porque se inflaman tanto los divertículos, hacen peritonitis y entonces los pacientes están tan mal que ya no se puede arreglar al momento de que entra el cirujano el colon y terminan en una con una colostomía. Es decir, terminan con una bolsita conectada al colon, la bolsita sale del abdomen, si quieren búsquenla, lo que es una colostomía, y pues por ahí sale como materia fecal, no tienen su colostomía. Además, por ahí también les puedes dar nutrición parenteral. Ese es el escenario de un sangrado de tubo digestivo, viejito, con sangrado de tubo digestivo bajo, que no le duele, le hago una colonoscopia y veo la hemorragia diverticular. Y el otro escenario es que haya una enfermedad hemorroidal, esta es en personas más comunes, puede ir desde los 30 hasta los 60 años, más viejitos, y la enfermedad hemorroidal, pues habitualmente no es un sangrado tan masivo, pero el paciente dice es que yo me limpio y veo sangre, o hago del baño y veo que hay sangre. La enfermedad hemorroidal quiere decir que las hemorroides fisiológicas empezaron a sangrar o se protruyeron. Y en este caso, pues el mejor tratamiento para la enfermedad hemorroidal es una dieta rica en fibra. ¿Por qué? Porque aquí el sangrado, fibra, aquí el sangrado viene del recto y se acostumbra mucho, un dato pivote es que el paciente tiene mucho pujo. Me dices que yo no puedo hacer del baño o se estriñe, tiene estreñimiento. Entonces el paciente va a decir, es que yo no puedo hacer del baño, tengo que pujar, o a veces no hago del baño en todo el día, me tardo 3 días sin evacuar, me estriño, y entonces, eh, pues lo mejor es cambiar el estilo de vida, ¿no? Son pacientes, por ejemplo, como factores de riesgo, pacientes que pasan mucho tiempo sentados, ¿no? Por ejemplo, taxistas, oficinistas, entonces, eso es un contexto de una enfermedad hemorroidal. Y con eso, chicos, hemos visto lo más importante de sangrado de tubo digestivo. Está padre, ¿no? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, chismes, aclaraciones? ¿Cómo vamos al momento? ¿Todo bien? Todo bien, Josu. Nada más te puedes bajar tantito, es que no alcancé a escribir algo y ya ni siquiera lo leí. Ahí, ¿vamos bien? Un cachito más abajo, porfis. Mi compu se traba. Ahí. Ah, ya. Sí, listo, gracias. Excelente. Ahora, muy interesante, les decía, la ley de Laplace, todas las estructuras que tengan
esto solo es porque me encanta, me mama fisio, todas las estructuras que tengan una forma esférica, una forma radial, una forma redonda, van a obedecer a la ley de Laplace. Por ejemplo, todas las estructuras tubulares, el colon tiene una luz en el interior, ¿no? O sea, no es completamente una estructura circular, pero lo asemeja. Obedece a la ley de Laplace. ¿Qué obedece a la ley de Laplace? Los vasos sanguíneos. Entonces, la ley de Laplace me va a ayudar mucho en hemodinámica, ¿no? Para explicar cosas de los vasos sanguíneos. ¿Dónde más veo la ley de Laplace? En los bronquios. Por ejemplo, para que los bronquios y los alvéolos no exploten por la gran presión que tienen, tiene que haber una sustancia que disminuye la tensión superficial, que es el factor surfactante, y eso disminuye la presión al colapso. O por ejemplo, ¿para qué más me sirve la ley de Laplace? Para, por ejemplo, para el corazón, que aunque no es una estructura circular, es una cavidad. Y entonces la ley de Laplace me ayuda a explicar la poscarga en el corazón, la poscarga. Es decir, la presión que tiene que vencer el corazón por ser una estructura, una cavidad hueca. Si quieren saber más de eso, pues sigan mi canal de YouTube y ahí verán algunas clases donde mencione eso en fisiología cardíaca o fisiología respiratoria. Qué bonito, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ley de Laplace? En todo, porque es una ley física, es una ley física, es una ley física, ¿no? Corazón como el de Peña para ustedes. Ahora vamos a ver algo muy importante que tal vez no vemos mucho en fisiología, un tanto en farma. Vamos a ver la patología hepática. Y toda la patología hepática, que es un montón, o sea, alguien que se chinga el hígado se puede chingar de todas partes. La patología hepática se explica muy bien entendiendo un poquito esta parte de la fisiopatología del hígado, ¿no? Nosotros ya sabemos por las clases de bioquímica qué hace más o menos el hígado, entonces partiendo de ahí vamos a pensar qué ocurre cuando el hígado se fibrosa. Vamos a partir del punto en el que nosotros hablábamos en las varices esofágicas. Entonces, vamos a hablar de algo muy padre ahorita. Vamos a hablar de insuficiencia hepática. Es la primera vez que doy esta clase, así que a ver qué tal sale. Insuficiencia hepática, que puede ser aguda o crónica. La mayoría de las cosas que les voy a decir corresponden, en cierto modo, a la insuficiencia hepática crónica. Porque la insuficiencia hepática aguda ocurre más en el contexto de un daño celular agudo, ¿no? La aguda ocurre más en el contexto La aguda ocurre más en el contexto de un daño celular agudo, de un daño celular, por ejemplo, una hepatitis, que también puede haber hepatitis crónicas, y va a estar acompañada de ictericia. Si nos da tiempo y vemos ictericia, van a ver por qué los problemas hepáticos me pueden dar ictericia. Y esto es porque la bilirrubina tiene un metabolismo hepático. Entonces, si yo tengo problemas en el hígado, se acumula la bilirrubina y me da ictericia, ¿no? Ahora, pensemos, por ejemplo, que hay algo que ocasiona un daño crónico al hígado, porque lo que les voy a decir si es más insuficiencia hepática crónica. Después vamos a abordar algunos puntos clave de algunas causas agudas. Supongamos, nosotros sabemos que el hígado es un órgano fascinante, ¿no? Es un órgano que se regenera, ¿no? Y donde todas las funciones metabólicas de mi organismo ocurren ahí. Supongamos que, bueno, aquí tengo mi bello hígado, que podemos darnos cuenta que su profesor es fisiólogo y no es anatomista porque dibujo muy feo, ahí tengo mi hígado. Y entonces supongamos que hay algo que ocasiona daño celular a mi hígado, a mis hepatocitos. Entonces mi hígado se va a reconstruir, pero supongamos que el daño celular está constantemente ahí. ¿Qué podría ser ese algo que ocasione el daño celular? Es más, ¿por qué es tan importante insuficiencia hepática? Porque a la larga va a ser una patología que crezca. ¿Por qué creen que crezca? Bueno, la mayoría me podría decir por el alcohol. Y sí, el alcohol es la primera causa de insuficiencia hepática y de cirrosis. Pero también por algo que se llama esteatohepatitis no alcohólica, lo vamos a ver ahorita, porque en el hígado llegan todo el metabolismo del colesterol, ¿no? Se metabolizan las grasas, llegan el HDL, el VLDL, es decir, se metabolizan las grasas con lipoproteínas. Si yo tengo obesidad de manera crónica, eso me va a generar hígado graso. Y el hígado graso va a ser un daño celular que me puede generar insuficiencia hepática crónica. Entonces, somos una población con tal grado de obesidad y con tal grado de alcoholismo también, hay que decirlo,
que pues esta sigue siendo una patología sumamente común, ¿no? Entonces, ¿qué me puede generar un daño celular? Me lo puede generar, por ejemplo, un hígado graso, una hepatitis crónica, es decir, una infección crónica, una hepatitis crónica, la causa más común de lo que puede generar este daño celular, el maravilloso mundo del alcohol, si se vuelve un consumo crónico, que es curioso, dicen algunas series, ¿qué cantidad de alcohol necesito para tener cirrosis en 10 años? Si, por ejemplo, yo fuera un hombre que consumo 20 gramos de alcohol al día, todos los días, a los 10 años voy a tener cirrosis. Si yo fuera una mujer, como tienen menos deshidrogenasa alcohólica, que consumiera 10 gramos al día, voy a tener cirrosis. Eso es lo equivalente a consumir más o menos una caguama, caguama y media todos los días por 10 años. Entonces voy a acabar en cirrosis. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Me acuerdo que había un maestro que me decía mucho eso, de eso había hecho su tesis. Entonces, el daño celular prolongado, es decir, el daño celular prolongado al hígado, ¿a qué me va a llevar? Como lo decíamos, me va a llevar a que entonces el hígado tenga que producir más colágeno para regenerarse. Y va a haber un punto en el que se va a perder esta esta arquitectura normal, y entonces el hígado va a empezar a generar más colágeno cuando ya no puede compensarlo porque el daño celular es tan grande. Entonces esto, cuando está muy aumentado, me va a generar fibrosis en el hígado. Si esa fibrosis me hace que se pierda la arquitectura del hígado, que haya pérdida de los sinusoides hepáticos, entonces a eso, ¿cómo se le denomina? Cirrosis, ¿no? Que estoy descubriendo que la cirrosis es la etapa terminal de la enfermedad hepática. Ahora, muchas de las cosas que nos originan la insuficiencia hepática, el daño celular prolongado con la fibrosis hepática, ya lo habíamos explicado en las varices esofágicas. Esto va a generar que entonces el aumento de la colágena y la fibrosis en el hígado van a aumentar la presión hepática. Ojo, esto es un proceso celular más complejo. Yo se los voy a tratar de explicar como con términos muy sencillos, con manzanitas y peritas, así muy, muy sencillo. Entonces, porque es mucho más extenso, son páginas y páginas de libros y incluyen un montón de moléculas. Yo lo voy a explicar muy someramente, pero ojalá esto nos ayude a contextualizar. Si alguien aprende algo más o ve algún artículo interesante o algo, pues me lo manda, ¿no? Y ahí lo leemos todos. Qué ñoño, lo sé, qué ñoño. Pero pues voy para medicina interna, así que así son, ¿no? Así son los internistas. Pero si se encuentran algo interesante, pues compártanmelo, rólenlo, no sean culos. Entonces, el hecho de que aumente la presión en el hígado, secundario a esta fibrosis, a esta mayor producción de colágeno, ¿a qué me va a llevar? Me va a llevar a que ese aumento de la presión, me va a llevar a que ese aumento de la presión se transmita a la vena porta. Ese aumento de la presión se va a transmitir a la vena porta. Es lo que ya habíamos explicado, ¿no? Y decíamos, para que haya un flujo fisiológico, el flujo es directamente proporcional a la presión por un análogo a la ley de Ohm. ¿Se acuerdan de sus clases de fisiología? Es directamente proporcional a la presión sobre la resistencia. Realmente la ley de Ohm es para circuitos eléctricos. Sé que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje sobre la resistencia. Ya me estoy perdiendo, eso es otra cosa. Bueno, es otro tema, pero en hemodinamia, siempre que nosotros hablemos de flujo, el flujo sanguíneo, el flujo de cualquier eh, fluido, es directamente proporcional al aumento de a la presión sobre la resistencia. Entonces, el aumento de la presión, que realmente en realidad es un aumento de las resistencias en las venas portas, el aumento de las resistencias va a llevar a que aumente la presión en la vena porta. Entonces, la hepatopatía crónica, el daño celular hepático prolongado con aumento de las resistencias hepáticas, con aumento de la presión hepática, decíamos, ¿a qué me va a llevar? Me va a llevar a hipertensión portal. Ahora, esta hipertensión portal, ojo, de hecho, ¿cuánto es la presión normal que tiene la vena porta? ¿Alguien sabe cuál es? Esto sí es importante porque es importante para los endoscopistas. ¿Cuál es la presión normal de la vena porta? Es de 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces yo puedo decir que arriba de 10 milímetros de mercurio hay hipertensión portal.
Entonces, la hipertensión portal es un fenómeno secundario al daño celular prolongado en el hígado, al daño celular prolongado en el hígado. Ahora, ¿esto a qué me va a llevar? Para que la resistencia de las venas, vamos a pensarlo en muchos órganos, ¿esto a qué me va a llevar? Decíamos que a nivel gastrointestinal funcionan como en un circuito en paralelo todas las venas, ¿no? Están muy conectadas entre sí, tienen orígenes comunes. Por ejemplo, la hipertensión portal me va a llevar a que aumente la presión, decíamos, de las venas esofagogástricas. Entonces, si aumenta la presión de las venas gástricas, aumenta la presión del estómago y eso hace que aumente la presión del esófago. Entonces, aumenta la presión de las venas esófago-gástricas y esto nos puede llevar, decíamos, a varices esofágicas, y esto nos puede llevar a sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? Como consecuencia, sangrado de tubo digestivo alto, como, como consecuencia, perdonen, necesitaba mi cargador, como consecuencia de la enfermedad hepática. Ahora, vamos a ir más allá. ¿Qué ocurre, chicos, si hay hipertensión en la vena portal, en la vena hepática, en la vena porta? Entonces, esto va a generar que aumente la presión hidrostática, es decir, la presión adentro de la vena porta. Entonces, va a haber aumento de la presión hidrostática en la vena porta. Si hay aumento de la presión hidrostática en la vena porta y de casi todas las venas a nivel abdominal, entonces aumenta la presión abdominal. Esto me va a llevar a aumento de la presión abdominal. Y entonces, si aumenta la presión hidrostática dentro de un vaso, recuerden sus clases de fisiología, si aumenta la presión hidrostática, es decir, la presión de líquido dentro de un vaso, esto va a generar que entonces el líquido se fugue, se extravase, se vaya afuera del vaso. Entonces, este aumento de la presión hidrostática portal me va a dar un aumento de la presión abdominal y eso me va a llevar entonces a que el líquido se extravase y se vaya al peritoneo. Entonces, ¿esto cómo se va a conocer? Esto me va a llevar a una asitis, a que el líquido ande libre en el tracto gastrointestinal por la insuficiencia hepática. Ahora, ojo, si yo ya tengo líquido en todo el tracto gastrointestinal, si yo ya tengo asitis, esto me va a llevar a que entonces mi tracto gastrointestinal sea más fácil que se infecte. Es decir, esta asitis me puede llevar a translocación bacteriana, a que alguna bacteria que no sea endógena infecte este líquido de asitis, infecte al peritoneo donde se está alojando el líquido de asitis. Entonces, esta translocación bacteriana, ¿a qué me está llevando? Me puede llevar a algo que se conoce como peritonitis. Peritonitis, pero en este caso una peritonitis bacteriana espontánea. Espontánea. Entonces, ¿qué estamos descubriendo? ¿Qué le puede pasar a las personas que se chingan el hígado? Pueden tener sangrado de tubo digestivo alto por varices esofágicas. Pueden tener asitis. Entonces van a tener un abdomen muy inflamado y lleno de líquido. ¿Cuál es lo característico de la asitis? Lo vamos a ver ahorita que les explique cada patología, el signo de la ola, ¿no? Voy a ver el abdomen lleno de líquido. Eso es la asitis. Cuando vean un paciente con asitis no se les va a olvidar. La asitis, ¿a qué me puede llevar? A peritonitis bacteriana espontánea. Esta es malísima. Si un paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea, o sea, quiere decir que de manera espontánea se translocó de bacterias. Quiere decir que las bacterias endógenas le están haciendo daño a su peritoneo. Entonces, esto tiene una mortalidad al año del 50%. Las personas se mueren de peritonitis bacteriana espontánea. Ahora, vamos a pensar, eh, como hay hipertensión portal, entonces, así como aumentaron la presión en las venas esofagogástricas, como aumentó la presión en las venas esofagogástricas, puede también llegar a aumentar la presión, puede llegar a aumentar la presión en las venas pulmonares. Entonces, este aumento de la presión puede también ser un aumento de la presión de las venas pulmonares, ¿no? Y si aumenta la presión en las venas pulmonares, entonces a la larga, esto me va a llevar a que aumente la presión, entonces aumento en la presión de las venas pulmonares, se lo estoy diciendo de manera muy somera, esto me va a llevar a que aumente la presión en la principal, en el principal vaso que lleva sangre desoxigenada, ¿no? Que aumente la presión en la arteria pulmonar. Es decir, me puede llevar a un circuito portopulmonar.
Entonces, el aumento en las venas pulmonares me puede llevar a aumento en la presión arterial. ¿Y a qué me puede llevar entonces esto? Me puede llevar a hipertensión pulmonar. Entonces, los pacientes con problemas hepáticos pueden tener hipertensión pulmonar, que es algo relativamente mortal. Sí. Ahora, ¿qué más ocurre? Estos pacientes tienen aumento del flujo. Y como el aumento del flujo en la arteria, en la vena porta, aumenta el flujo a todo el nivel gastrointestinal, entonces son pacientes que tienen un estado, lo voy a poner acá, tienen un aumento del flujo, y entonces son pacientes que tienen un estado hipervolémico. Entonces imagínense, en el corazón va a tener que resistir mayores volúmenes de sangre. Tan solo podríamos decir que ahí la precarga es aumentada, ¿no? El volumen telediastólico, es decir, el volumen al final de la diástole antes de que el corazón se llene. Es decir, el corazón va a tener que cargar con más volúmenes de sangre, mi corazoncito. Entonces, esto me puede agravar o me puede ser un factor precipitante para una insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente con una enfermedad hepática, vamos sumándole cosas. Puede tener insuficiencia cardíaca, la misma insuficiencia cardíaca va a sumar a la hipertensión portal, puede tener un sangrado de tubo digestivo alto, puede tener ascitis, y eso le puede llevar a una peritonitis bacteriana espontánea. Y ahora, ¿qué más va a pasar? Es un estado hipervolémico, y entonces hay un aumento de las resistencias, hay un aumento de las resistencias a nivel hepático. Pues bueno, ¿cómo va a compensar el cuerpo por un mecanismo fisiológico? Lo voy a poner en verde. ¿Cómo puedo compensar el cuerpo por un mecanismo fisiológico ese aumento en las resistencias hepáticas? Pues va a tratar de hacer que haya vasodilatación de la vena hepática, de la vena porta, porque eso va a permitir que entonces la vasodilatación va a permitir que entonces se disminuyan las resistencias hepáticas. ¿Y cómo logra esto? El endotelio empieza a producir óxido nítrico, NO. Si voy muy rápido, avísenme, porque me puedo ir. Si voy muy rápido, avísenme. Entonces el endotelio genera óxido nítrico. Si genera óxido nítrico, si genera óxido nítrico, ahorita repetimos, si genera óxido nítrico, entonces hay vasodilatación y ese va a ser un estímulo, el óxido nítrico, muy importante para que se active el sistema renina, aldosterona. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, caray, hay vasodilatación, eso no es normal. ¿Cuál es un muy potente vasoconstrictor? La angiotensina. Entonces eso activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y como activas a la aldosterona, haces que entonces a nivel hepático aumente la retención de sodio. Entonces imagínense, son pacientes que tienden a retener sodio porque está aumentado el sistema renina-angiotensina-aldosterona por el problema hepático. Entonces, como está aumentada la retención de sodio y además hay un aumento de la presión hidrostática a nivel gastrointestinal, cuando todo eso llega a la arteria renal, cuando todo eso se transmite a la arteria renal, entonces, ¿qué creen que puede generar una insuficiencia hepática? Me puede llevar a una falla renal. Y eso es lo que se conoce como el muy característico síndrome hepatorrenal. Entonces, ¿de qué se puede morir alguien con cirrosis? De un síndrome hepatorrenal, de que el problema del hígado le chingue el riñón también. ¿Vamos bien, chicos? Porque creo que estamos diciendo muchas cosas. Esto se está empezando a poner intenso, está fuerte el asunto. ¿Sí me van entendiendo? Me regreso en algo, ¿sí? Alguien me ponía en un mensaje privado que no entendió lo que puse en rojo. Decíamos que el aumento en la presión de la vena porta va a hacer que aumente el flujo en la vena porta. Y la vena porta pues, se comunica con todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Con la parte esplécnica, gástrica, eh, por su origen anatómico. Ese aumento en la presión me va a llevar a un aumento en el flujo. Y entonces estamos diciendo que tener insuficiencia hepática, tener cirrosis, es un estado hipervolémico, es decir, hay mucha sangre transitando en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es un estado hipervolémico. Entonces, si mi corazón tiene mucha sangre, tiene hipervolemia, hay mucho volumen, ese estado hipervolémico, ¿a qué me puede llevar? Ese estado hipervolémico, ¿a qué me puede llevar? Decíamos, a insuficiencia cardíaca. ¿O a qué me puede llevar? Así como se transmitía el aumento de presión a las venas esofágicas, se puede aumentar la presión en las venas pulmonares, eso va a aumentar la presión en la arteria pulmonar y me puede llevar a hipertensión pulmonar, ¿no? O un circuito portopulmonar.
Ahora, ¿qué otra cosa es muy importante aquí, chicos? Todavía no acabamos la parte de insuficiencia hepática. ¿Sí me entendieron eso de en rojo? Entonces decíamos, es que ya se está trabando la computadora y no puedo como que moverla con mucha facilidad. Decíamos, el aumento de la presión portal me lleva a aumento del volumen, a un estado hipervolémico, y eso me lleva a insuficiencia cardíaca, ¿no? Hipertensión pulmonar. Ahora, otra cosa muy importante que ocurre, no hemos abordado la parte metabólica del hígado, ¿no? No hemos abordado la parte metabólica del hígado. No hemos abordado la parte metabólica del hígado. Lo voy a poner de otro colorcito. A ver si tenemos un rosa por ahí. Rosa pastel. Este me gusta. Entonces está padre, ¿no? Qué bonito estudiar esta parte de la insuficiencia hepática, ¿no? Qué emocionante, qué padre. Entonces decíamos, ahora, ¿qué ocurre con la parte metabólica? ¿Qué ocurre con la parte metabólica? Pues bueno, nosotros sabemos que del metabolismo de los aminoácidos, por ejemplo, del metabolismo de las purinas, de que el metabolismo de la carne, cuando eso pasa al intestino delgado, las bacterias del intestino delgado, las bacterias, producen, en cierto modo de estos aminoácidos, producen amoníaco, producen amoníaco. Y luego este amoníaco, chicos, por una enzima que se llama glutamina sintetasa, se apoya en el ciclo de Krebs, y entonces produce este amoníaco, se transforma en urea. Por eso nosotros sabemos que la urea viene del metabolismo de las proteínas. Ahora, este amoníaco que se produce, chicos, ¿dónde se metaboliza? Este amoníaco se metaboliza en el hígado. Y si el amoníaco se metaboliza en el hígado, pero hay un daño celular en el hígado, no se puede metabolizar de manera correcta. Entonces, una insuficiencia hepática va a hacer que aumenten las concentraciones de amoníaco. Y si aumentan las concentraciones de amoníaco, eso me va a llevar, el que aumenten las concentraciones de amoníaco, porque no se puede metabolizar a nivel hepático, me va a llevar el amoníaco, es tóxico, es nocivo para el sistema nervioso central si se acumula. Entonces esto me va a llevar a una encefalopatía. Y eso es lo que se conoce muy clásicamente como la encefalopatía hepática. Es decir, el paciente va a tener cambios, va a tener cambios en la conducta, va a tener cambios en la conducta, va a tener alteraciones en la conducta, puede ser agresivo, puede estar agresivo el paciente, puede perder la atención, el paciente va a tener alteraciones en la conducta, puede perder la atención, puede tener alteraciones neuromusculares. De hecho, los pacientes con enfermedad hepática tienen clásicamente algo que se conoce como asterexis. ¿Qué es la asterexis? Que cuando yo le pido al paciente que extienda los brazos y que extienda los dedos, él tiende a flexionarlos y como lo hace como en una rueda dentada. Entonces, la asterexis, si quieren, búsquenlo. Es una flexión que ocurre después de que yo le pido al paciente que extienda su brazo y sus dedos y ocurre como más o menos en rueda dentada. Entonces tiene asterexis, dato clásico de cirrosis, de una insuficiencia hepática crónica, que también me puede llevar a una insuficiencia hepática crónica, fármacos. ¿Saben también a quién le pasa que se chingan el hígado? Por ejemplo, a los güeyes que van al gimnasio y se meten anabólicos. Ahora, ¿qué más va a pasar en una persona con insuficiencia? ¿Qué más va a pasar en una persona con insuficiencia hepática a nivel metabólico? Pues bueno, lo que va a ocurrir a nivel metabólico, y esto tiene que ver con la correlación que guarda con la suprarrenal, es que va a empezar a producir eh, este hígado, chicos, va a empezar a producir mayores cantidades de testosterona. Entonces, este hígado va a empezar a producir mayores cantidades de testosterona. Va a ser como un estímulo para que la suprarrenal produzca más testosterona, pero esta testosterona se va a convertir en estradiol, se va a transformar en estradiol. Entonces va a cambiar la relación entre testosterona y estrógenos en las personas. Y entonces esto, chicos, ¿a qué nos va a llevar? ¿Esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que, por ejemplo, si el paciente es hombre, puede llegar a tener ginecomastia, es decir, un vato que tenga boobies, ¿no? Que tenga aumentadas las mamas, puede tener ginecomastia. Es una persona que puede tener datos de hipogonadismo, es una persona que a lo mejor puede tener cambios en el vello púbico. Por ejemplo, en el caso de los hombres, tienen una distribución de vello como lo tienen las mujeres, porque tienen más estradiol.
Ahora, otra cosa característica que en parte ocurre por este cambio del estradiol y también es generado sobre todo por el aumento de la presión abdominal, esto es más por el aumento de la presión abdominal, que las personas con insuficiencia hepática pueden tener algo que se conoce como arañas vasculares o pueden tener un abdomen en forma de medusa, es decir, abdomen de medusa, es decir, se van a ver como en el abdomen hay muchas telangiectasias, hay muchos vasitos, hay muchas como estrías alrededor de todo el abdomen. Búsquenlo. Yo les recomiendo que ustedes cuando repasen este apunte digan, a ver, asterexis. Ah, ya busco la asterexis. Arañas vasculares. Ah, ya las busco, porque todos estos son datos de estigmas de insuficiencia hepática, datos de estigmas de insuficiencia hepática. ¿Y qué es algo característico en estos datos de estigmas de insuficiencia hepática? Que por la hipoxia crónica, que sufren por la disminución del flujo, por el estado hipervolémico, eh, por la cuestión hormonal, también llegan a tener algo que se llama como eh, hipoplasia tenar. Hipoplasia tenar, tienen hipoplasia en las falanges y pueden llegar a tener dedos en forma de palillos de tambor. Dedos en forma de palillos de tambor. Me preguntan, ¿por qué se formaban las arañas vasculares? Por el aumento de la presión abdominal. Por el aumento de la presión abdominal, ¿no? Y por el aumento del estradiol a nivel abdominal, ¿no? Pero sobre todo por el aumento de la presión abdominal. Pueden tener hipoplasia tenar o hipotenar, entonces tienen dedos en palillo de tambor. Y acompañado a esto, en mi perfil hepático, entonces, estas personas van a tener aumento de las enzimas hepáticas. ¿Cuáles son las enzimas hepáticas? La AST, aspartato transferasa, y la ALT, alaninotransferasa. ¿Sale? Y por último, en el hígado también, pues, nosotros sabemos que se regula la gluconeogénesis. Entonces, son pacientes que con mayor dificultad no van a poder hacer gluconeogénesis, no van a tener gluconeogénesis. Y entonces son pacientes que... Ah, y ya la última complicación que pueden tener estos pacientes con insuficiencia hepática, creo que ya me emocioné un poquito y les empecé a decir demasiadas cosas, pero bueno, está muy bonito el tema. Nada más dejen que se destrabe la computadora. Por último, nos falta abordar otro aspecto que tienen los pacientes con hepatopatía. Ay, ya se borró algo que no quiero. En un segundito, porque se está trabando la computadora. Es difícil para la computadora mantener tanto tiempo el pizarrón electrónico, entonces dijimos tienen hipoglucemia. Por último, algo que les ocurre es que tienen trastornos de la coagulación. ¿Por qué? ¿En qué parte del cuerpo se producen los factores de la coagulación? En el hígado. Entonces van a ser personas que tengan alargados, que tengan aumentados. Ah, caray, se está trabando la compu. Disculpen ustedes. Son personas que tengan aumentados los tiempos de coagulación, que tengan aumentados los tiempos de coagulación, ¿no? De coagulación. Y entonces son personas que pueden llegar a algo que ya habíamos hablado, que es el SID, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, tienen aumentados los tiempos de coagulación, son personas que tienen sangrados o sitios o que tienen hematomas en los sitios de punción, muchos hematomas en los sitios de punción. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el corolario de esta parte de la insuficiencia hepática? ¿Cómo yo clínicamente voy a sospechar que alguien tiene insuficiencia hepática? Voy a dejar de compartir un segundito para poder volver a poner la pantalla, que ya se estaba trabando mucho. Dudas, hasta aquí está muy padre, ¿no? ¿Saben por qué me gusta mucho hablar del hígado? Porque es un ejemplo claro de que todo está conectado con todo, de que una alteración puede cambiar toda la fisiología en tu cuerpo. ¿Dudas? Está padre, ¿no? Está intenso, ¿no? ¿Qué les va pareciendo? Lo que se destraba mi compu. Hola, Doc. Yo tengo una duda. Ajá. En cuestión de todo esto, bueno, todas las complicaciones que se vieron, ¿hay como alguna evolución de que sea primero se da lo del corazón, luego la citis y así, o es al azar? No, primero es las varices esofágicas, luego la citis y casi cuando haya citis ya se da todo lo demás. ¿Y esto en cuánto tiempo se puede disparar si es que no se trata al paciente? Es que depende de la causa. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que toma 2 cervezas diario a alguien que toma una botella y media de tequila todos los días. No es lo mismo alguien que, por ejemplo, tiene hepatitis C, alguien que tiene hepatitis C y hepatitis B juntas.
que tiene hepatitis C y VIH, ahí sí depende mucho del paciente, Vale, gracias. el estímulo que causa el daño. Entonces, ¿están viendo otra vez mi pantalla? Miren, vamos a hacer algo, vamos a dar un pequeñito descanso. Vamos a dar un pequeñito descanso, chicos, y damos como datos pivotes de cada una de estas enfermedades. Y si quieren, pues ya ahí cerramos la clase, ¿no? Lo más importante que quería explicarles era la parte de pues la insuficiencia hepática, ¿no? Y no te nos mueras, Emiliano. Fíjense. Entonces, nos vemos a las 3:45, ¿va? 15 minutitos de descanso. Está padre, ¿no? ¿A poco no está muy cool? ¿A poco no está muy cool? Entonces, nos vemos 3:45, ¿va?